la preferencia, no sé si lo hemos visto también, pero es Lucas capítulo 9, versos 12 y 13, y es la próxima dificultad. Y dice que el día siguiente, el día comenzaba a declinar, perdón, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Ahí los discípulos están rodeados por toda la multitud y ellos realmente no quieren que la multitud esté rodeando a Jesús, al Maestro. Y los discípulos lo primero que dicen: despídelos, que vayan y compren comida. Despídelos, que se vayan. Lo mismo ocurrió cuando los llevaban las madres, los niños a Jesús, para que Él les tocase, les bendijera. Y, y también dice la palabra que ellos les reprendía a la gente. Fíjense qué palabra fuerte. Cuando las madres, las mujeres llevaban a los niños para que Jesús los tocase y los bendijera, los discípulos dicen que los reprendían. Qué palabra fuerte, ¿no? Ni que fueran demonios los niños. Después también, en la ocasión, cuando la mujer del flujo de sangre, que tenía su prueba de pérdida de sangre luego de tantos años, 12 años, entre toda la multitud que la apretujaba a Jesús, lo tocó el manto, porque si tan solo tocara su manto, ella pensó que si tocaba su manto iba a ser sana. Los discípulos también, cuando él preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Los discípulos le dijeron: pero Señor, tanta gente te está apretujando, te está molestando, te está empujando, y vos preguntás: ¿quién me ha tocado? Pareciera como que los discípulos querían a Jesús para ellos solos. Acá yo le llamo el problema de la preferencia. ¿Cuántas veces pensamos que Jesús es solamente para nosotros y no lo compartimos? ¿No? O cuántas veces, como ellos, pensamos que el Maestro es para ellos solos, para nosotros solos, y somos egoístas, queremos a Jesús y no lo compartimos con nadie. No lo compartimos con nadie. Ellos no lo quisieron compartir ni con los niños, ni con las madres que llevaban a los niños para que les dijeran. No quisieron compartirlo con la multitud. No quisieron compartirlo con esta mujer que les tocó, con esa multitud que los apretujaba. Tremendo. ¿Cuántas veces también queremos que Jesús sea solo para nosotros y tal vez no lo compartimos? Tal vez pasa que el pastor o la pastora o el líder querés que esté para vos solo, solamente de disposición para vos solo, que tenga preferencia. Yo soy el preferido del pastor, lo he escuchado más de una vez. Yo soy el... No. Yo soy el preferido. No. Alguien ha dicho alguna vez: Jesús no tiene preferidos, sino que tiene íntimos. Como alguien dijo en una ocasión. Jesús no tiene preferidos, sino que tiene íntimos, que le buscan en intimidad. La clave no está buscar la preferencia, sino buscar la intimidad con el Maestro. Y entiendo que aquí los discípulos se confrontaron con el problema de la preferencia, querer estar con ellos a solas con Jesús. Justamente cuando Jesús les dice a ellos: vamos a un lugar aparte, Jesús tiene compasión de la multitud. Justamente cuando ellos le dijo: vamos a un lugar aparte, o cuando ellos van en busca este es el pasaje, por ejemplo, el caso de la mujer con el flujo de sangre, y es el caso que van a ver a la hija de Jairo. Ellos quieren estar siempre solos con Jesús. Qué bueno saber que tenemos a Jesús para nosotros solos, ¿eh? Qué bueno que podemos disfrutar de Él en comunión. Qué bueno que podemos estar con Él en comunión, en su presencia. Pero que podamos compartirlo a muchos, porque muchos tienen necesidad de Jesús. Amén. El problema, Lucas 9, 18 al 20, si alguien lo quiere leer, por favor. Lucas 9, 18 al 20. El problema de la revelación. Y acá revelación no es como una revelación nueva. Quiero hacer esa aclaración. No es como que hay una revelación nueva. La revelación la tenemos en la palabra de Dios. Pero revelación es cuando, lo que quiero decir yo acá, que revelación en un sentido es cuando una verdad de Dios que estaba oculta para nosotros se nos hace realidad a nuestra vida. Lo que el pastor Wilfredo dijo, una oportunidad e iluminación.
Cuando una verdad, cuando algo que no entendíamos se nos hace verdad, se nos corre el velo y entendemos una verdad bíblica. Algunos llaman a esto revelación, pero no como una nueva revelación de la palabra, no como una revelación semejante a la palabra. Pero sí acá hay un problema de revelación. ¿Quién lo tiene? Lucas 9, 18 al 20. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Amén. Amén. Acá tenemos, como en todos los pasajes, yo me baso en Lucas 9, pero los paralelos nos dan algunas palabras o algunos significados, algunas justamente comparaciones y revelaciones, y podemos decir algunas perlitas, que no nos dan algunos evangelios. En Mateo 16, 17 es cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló. Ahí Pedro, Simón, tuvo una revelación del Padre. Esto sí fue una revelación. Fue una verdad oculta, una verdad escondida que no la vieron los discípulos, pero Jesús, Simón Pedro, a él le fue revelado por el Padre. Necesitamos tener revelación del Padre, necesitamos tener revelación, la revelación es la palabra, quiero que quede claro eso, la revelación es la palabra, pero necesitamos tener la iluminación del Señor para comprenderla, para poder sacar esas perlas que están escondidas, es para que podamos ir a ese cofre, a ese tesoro, y cada día poder descubrir las perlas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos revelación del Padre, y esa confesión a Pedro le vino por revelación del Padre. ¿Cuántas veces algo que no entendíamos se nos hizo verdad? Los discípulos de Maús, acuérdense, ellos no vieron a Jesús, sus ojos no le reconocieron. Ellos estaban caminando junto al maestro y sus ojos estaban velados, hasta dice que le fueron abiertos los ojos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos cada día para poder comprender la palabra, para poder ser iluminados y esas verdades de Dios se nos iluminen, se nos caiga el velo de aquellas cosas que no comprendemos y la palabra sea una perla preciosa, escondida, una verdad que no entendíamos, una verdad oculta, escondida, que ahora se hace luz e ilumina nuestra vida. ¿Amén? La verdad de la revelación, pero la revelación no como algo nuevo de la palabra, sino una verdad de la palabra, que no la entendíamos y ahora sí la interpretamos y la entendemos. Ustedes bien saben que un texto fuera de contexto es un pretexto, una regla hermenéutica. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Nunca podemos interpretar un texto si no leemos el pasaje anterior, el pasaje posterior. Por eso hay leyes de hermenéutica para interpretar la palabra, por eso yo no hablo de una nueva revelación. Yo no hablo de algo nuevo fuera de la palabra, sino que hablo que las verdades de Dios se hagan verdad para mí, iluminen mi vida. Y yo pueda verlas como piedras preciosas, como perlas que brillan ante mis ojos que antes no veía, como los de Maús que no veían y ahora veían. Job dijo, Job tiene una doble revelación, dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42. Que podamos, a veces de oídas, de oído nomás escuchamos, tocamos de oído, dijo uno, tocamos de oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo una revelación completa, Job. Ahora nosotros tenemos la revelación completa, que es la palabra.
pero que Amén. podamos entonces comprenderla. Y hay leyes hermenéuticas, iba a decir esto: interpretación, observación, perdón, interpretación y aplicación. Son tres pasos hermenéuticos. Primero observo el pasaje, luego interpreto, por medio de lo que veo, el qué, el cómo, las 7 preguntas: qué, el cómo, cuándo, por qué, dónde, para qué, y me falta una. Las 7 preguntas que hay que hacer en el pasaje de la observación. ¿Quién? ¿Por ¿Sí? qué? ¿Para quién? ¿Qué, ¿Dónde? quién, por qué, para quién, cuándo, dónde, y me falta una. Siempre me faltan, son 7. Interpretación, observación, perdón. Primero observo y hago la siguiente pregunta. Interpretación, interpreto. Voy también a los pasajes anteriores, posteriores. Y finalmente, interpretación, voy al diccionario bíblico, estudio la palabra, las palabras en griego, qué me puedo ayudar, los pasajes paralelos. Acá vemos el de Lucas 9, vemos el de Mateo. Y finalmente la aplicación. Hay pasos de interpretación para poder tener una revelación concreta y buena de la palabra. Amén. Pero hay perlas Amén. preciosas que tenemos que descubrir para que se nos revelen en nuestra vida. Ujú. A mí me ha pasado, uy, esto no lo entendía. Wow, esto no lo entendía, ahora lo entiendo. Cuando Jesús cuando el Señor me terminó de enseñar hace 15 años el pasaje de Marcos 3, 14, lo llamó para que estuviesen con él, para enviarlos para predicar y para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Ahí el Señor me dio una lección muy brava. Pero otro día se las cuento. Otro problema que yo me encuentro, y yo no quiero hablar tanto de problemas, sino quisiera también un momento que ustedes compartan, es el problema de la conveniencia. Fíjense el pasaje que sigue, Lucas 9. Lucas 9, 21 y 22. Y con respecto a la revelación hay un texto clave. Siempre nosotros decimos, clama a mí y te responderé. Nos quedamos con eso, clama a mí y te responderé. Hay gente que son especialistas y me encanta, clama a mí y te responderé. Pero dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Nosotros tenemos un problema y clamamos, pero veamos también, clamemos, sí, y Él nos va a responder, pero nos quiere enseñar las cosas grandes y ocultas que aún no entendemos y no conocemos. Amén. 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 Vamos al problema de la conveniencia, el pasaje que sigue, Lucas 9, 21 y 22. ¿Alguno lo quiere leer, por favor? Lucas 9, 21, 22. Al 23. Al 22, 21 y 22, sí. Dice, pero él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Muy bien. Después dice, el pasaje creo que dice, la diferencia es Mateo 16. Otra vez tenemos que ir al pasaje paralelo, pero yo lo leo. Después que Jesús dijo eso, dice Mateo, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres, en la de los hombres. Este relato que anuncia la muerte de Jesús está en Lucas, pero nuevamente Mateo, como digo, y Mateo 16, 21, nos dice que Pedro lo reconvino a Jesús, y dice que lo reconvino, y tomándolo aparte, le comenzó a hablar de una manera fuerte. Dice que la manera que él le habla, en el griego, es una actitud prepotente, y una actitud fuerte en la cual le dice, Señor, esto no te conviene, vení conmigo, y en el griego dice que es una palabra fuerte, como que le reconviene, y le dice, no, esto no lo puedes hacer, esto de ninguna manera lo puedes llevar a cabo. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a hacer esto?
Dice el doctor Roberto Lugo, que es un pastor en Filadelfia, Pedro se alineó en esta ocasión con la agenda satánica. Pedro se alineó a la agenda del diablo y no a la agenda de Jesús. Él lo reprende como al mismo diablo. ¿Pedro era el diablo? No. Pero fue utilizado con el diablo, por el diablo, y se alineó a la agenda y al programa del diablo, y no a la agenda y al programa de Dios. Ahora, en ocasiones podemos pedirle a Jesús que se desvíe de la agenda divina, así como lo hizo Pedro. ¿Cuántas veces hemos buscado en el camino tal vez nuestras propias conveniencias, nuestros propios intereses, y no buscar la agenda del Señor o el plan divino que el Señor tenía? Acá Pedro comenzó a reconvenir de una manera fuerte que no le convenía era la muerte, porque Pedro estaba pensando en otro Salvador, en otro Mesías, un Salvador tipo general, un Salvador que lo salve del Imperio Romano, un José de San Martín, un Simón Bolívar, que los libere de la opresión de Roma, y no entendía que él tenía que ir a la cruz. Acá buscó la propia conveniencia por no querer perder al maestro. Ahora, es tremendo esto, ¿no? Porque yo pienso, ¿ustedes se acuerdan del pasaje anterior? Inmediatamente, los evangelistas colocan tanto Lucas como también Mateo, colocan, Lucas especialmente, lo colocan un pasaje detrás de otro. ¿Y cómo puede ser que alguien que había tenido semejante revelación de parte de Dios en el momento anterior, luego tenga semejante actitud? ¿Me siguen? Aquel que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Simón. Jesús le dice ahora, Simón, apártate delante de mí, Satanás. Simón, me eres de tropiezo, porque no pones la cosa en la mira de arriba, en la cosa en la mira de Dios, en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres de la tierra. ¿Cómo puede ser que a veces pasamos de semejante nivel de revelación, de semejante momento de gloria, a semejante momento de carnalidad y usados por el enemigo? Para reflexionar, ¿no? Sí. Así somos humanamente. En un momento estamos arriba y en un momentito siguiente estamos abajo. Creo que no es no más ni menos de lo que somos nosotros, ¿no? Por eso muchas veces se le ha dado a Pedro, se le ha castigado a Pedro, se lo ha hecho famoso por todo lo que se ha equivocado Pedro, pero somos como Pedro. Somos como Pedro. No podemos decir que, porque más de una vez no podemos decir que no hayamos dicho, no te conviene que haga esto, Señor, pero esto no conviene para tu obra. ¿Estás seguro que tengo que hacer esto? Y le hacemos la agenda al Señor. Y estamos actuando con la agenda no de Dios, de la carne o del mismo enemigo. A mí me llama poderosamente la atención que habiendo tenido semejante revelación, después tenga semejante acción. Son las dos caras de la misma moneda. Es la tensión continua entre obrar en el espíritu y obrar en la carne. La tensión continua que tenemos en la vida espiritual. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Engañoso y perverso más que todas las cosas. Lucas 9, 28 al 36. El pasaje del monte de la transfiguración. ¿Ustedes se acuerdan? Se los voy a nombrar por amor al tiempo. Acá tenemos el problema de la permanencia. Por amor al tiempo, se los nombro. Quisiera también en un momento no seguir hablando yo solo, sino que también ustedes puedan preguntar si quieren preguntar algo.
o reflexionar. Pero el momento, ¿se acuerdan? El momento de la transfiguración. Es un momento de gloria. Ellos suben al monte. ¿Suben al monte quién? Justamente Pedro está nuevamente. Jacobo y Juan, su círculo más íntimo, su círculo elegido como los discípulos, no digo amado, porque Juan dijo que era el discípulo amado. Y eso también se lo vamos a preguntar a Juan. Yo hay muchas preguntas que tengo cuando me encuentre con Joel, cuando me encuentre con Juan, cuando me encuentre con Job. Tengo muchas preguntas. Y Juan dice, no sé, ¿alguien se rió? ¿Sí? ¿Quién fue? No, soy yo, pastor, disculpe, pero bueno, es algo que llama la atención, ¿no? Muy puntual usted en ese criterio que tiene. Tiene un montón de preguntas. Job le voy a preguntar, pero escúchame, ¿dónde conseguiste esos amigos, por ejemplo? No, Es que algunos no. nos reímos con el micrófono y otros nos reímos en mute. Pero ríanse nomás, no tengo problema. Y si tienen preguntas, díganla. Pero lo que decía de Juan, él dice que el discípulo amado, porque él dice el discípulo que recostaba la cabeza sobre su pecho. ¿Quién es el que hace esa referencia? Juan. Es autorreferencial, ¿no? Y es relativo eso, ¿no? No estoy cuestionando la palabra. Le voy a preguntar a Juan, ¿no? Y Pedro incluso, hay otro problema que yo acá pongo, el problema de la intromisión. Pedro, en el capítulo 21, este es otro problema que me estoy adelantando, el capítulo 21 es el problema de la intromisión, o le pongo otro nombre también, ustedes lo tienen por ahí al final, es uno de los últimos problemas, cuando le dice, ¿y qué de este? Pedro dice, ¿qué de este? Marcando a Juan. Y Jesús le dice, no te importa a vos este, que no te interese este. Pedro, ¿me amas? ¿Tú me amas? ¿Y qué de este? Parece que ahí había algo, ¿no? Suele pasar. Pero a Juan le voy a decir, Juan, vos decís que era el discípulo amado, pero lo escribí vos el Evangelio. Otro no lo dijo. Decís que recostaste, bueno, pero son preguntas como a Job también y como a Joel también y tantos más. Pero acá tenemos el problema del monte, la transfiguración, el problema de la permanencia. Están los tres, Pedro, Jacob y Juan. Suben al monte. De pronto, en el momento más íntimo, orando, el rostro de Jesús cambia, resplandece, y ahí aparecen con un rostro transfigurado. Fíjense, en la cruz lo tendría desfigurado, y en el monte estaba transfigurado. Qué maravilla, ¿no? Qué momento de gloria, qué momento glorioso. Transfigurado, y en la cruz desfigurado, pero luego volvería su cuerpo glorificado y con su rostro como se presenta resucitado. Pero aparece entonces ahí con el rostro transfigurado, y aparecen los dos profetas, Elías y Moisés, simbolizando, creo, la ley y los profetas, Moisés, Elías. Y Pedro, maravillado, dice, maestro, no nos vamos a ir de acá. Otra vez Pedro siempre toma la batuta, va al frente. Lo bueno de Pedro es que Pedro va al frente. Y a veces es bueno equivocarse por ir al frente que no equivocarse por no haber ido nunca. Por trabajar. Porque el que hace para el Señor y se equivoca va a ser criticado. Y el que no hace para el Señor y no se equivoca va a ser también criticado por no hacer. El que hace por hacer, el que no hace por no hacer. Y el que critica, critica. ¿Cómo? Así es. Sí. Dicen que hay un 33% o hay un 20% que trabaja en la iglesia, otro porcentaje que no hace nada y otro porcentaje que critica. Hay tres grupos, así más o menos. Yo me lo sé de esta manera. Hay quienes ven las cosas suceder, otros hacen que las cosas sucedan y los otros critican todas las cosas que los demás hacen. Muy bien, está muy bueno, me encanta. Estaba para poner en el libro de frases, estaba esa frase, pero Bueno, eso lo saqué de un libro, así que... está muy buena, está muy buena. El tema está que ahí, pero entonces no se quiere ir. No nos vamos a ir, no es bueno que no, para nosotros,
es bueno que estemos aquí. Así como antes dijo, no es bueno que te vayas, no es bueno que partas. Es bueno que estemos aquí, que nos quedemos. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra casita para Moisés y para Elías, y otra para nosotros. Una para Moisés, para Elías, una para ti, y bueno, estamos acá también nosotros, nos quedamos también nosotros. ¿Mm? Esto nos habla del problema de la permanencia, que queremos permanecer en lugares de confort, en lugares de comodidad, en lugares de satisfacción, en lugares de bendición, en lugares donde el Señor está con nosotros, en momentos de gloria. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. El tema está en no interpretar que también tenemos los momentos de gloria, momentos de permanecer en el monte, pero como se suele decir, hay que descender al valle. ¿Es así? ¿No es así? Sí. Tenemos momentos de comunión, momentos de gloria, momentos gloriosos con el Señor, pero hay momentos que hay que descender al valle, hay que trabajar, hay que hacer que las cosas sucedan. Hay Amén. gente que hace que las cosas sucedan, hay gente que ve cómo las cosas suceden. Y hay hay gente que critica Todo lo que sucede. todo lo que sucede. Exacto. Después le pedí que me la pase por WhatsApp, pastor. Muy buena. El Señor nos quiere sacar del lugar de comodidad, nos quiere sacar del lugar de confort, para llevarnos a un lugar de conquista. No nos queremos solamente siempre en la zona confortable. Hoy se habla mucho de salir de la zona de confort. El mundo habla de eso hoy en día. El mundo habla de eso. Los profesionales hablan de eso, de salir de la zona confortable, de la zona de confort, de salir de la zona que nos conviene. Siempre parece que queremos hacer lo que nos conviene, pero diciendo no te conviene esto, ahora te conviene esto. Al final Pedro no es asesor, ¿eh? Como asesor estaba buenísimo, pero a veces le metía la pata. Era un flor de asesor. Un ministro de asesoramiento podía ser. Hace un tiempo escuché a un periodista decir, a mí déjame en la zona de confort, que cuando venga la mala, la apechugamos. Apechugar significa acá hacerle frente, ¿no? Como ponerle el pecho a las balas, como se suele decir acá. A mí déjame en la zona de confort, dijo este periodista en televisión, que cuando venga la mala le hacemos frente o la enfrentamos. Qué macana, ¿no? Se quiso quedar en la zona de confort. Yo estoy seguro que él, estando en un canal de cable importante aquí en Argentina, no está en una zona de confort porque tiene que enfrentar también situaciones, ¿no? Pero en ese momento dijo eso, déjame cómodo. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso? Acá estoy cómodo, acá estoy en el monte, Señor, quiero quedarme acá todo el día. El valle, en el valle hay lucha, en el desierto hay dificultad, hay prueba, hay tentación, hay sed. Hay que salir corriendo como Elías más que una vez en el desierto. El problema de la permanencia. Salgamos de la comodidad, de la permanencia, a la conquista. Él nos quiere llegar del lugar de comodidad al lugar de conquista. Del lugar de confort a conquistar. ¿Amén? ¿Alguna Amén. pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que quieran decir algo? ¿Aportar algo? Ahí estaba buscando también una frase que hace tiempo vimos en el taller que dimos de liderazgo, eh, de, ¿cómo se llama el autor? Maxwell. John Maxwell. Maxwell. John Maxwell. Maxwell. Ajá. Él dijo una frase ahí que ahora no recuerdo textualmente. Dice que no hay ningún progreso en la zona de confort. Sí, Para sí. progresar, para avanzar, para dar pasos hacia adelante, hay que salir de la zona de confort. En la zona de confort solamente hay conformismo, solamente hay Exacto. mediocridad. Sí, muy bueno. Sí, estoy Profesor, leyendo un libro de él y justamente hablaba acerca de eso, Ujú. la zona de confort. ¿Alguno pastor, quiere? Muy bueno, sí. ¿Alguno quiere compartir algo más? yo valorando la actitud de Pedro, que él convivía con Jesús,
al igual que los demás discípulos, y muchas veces, como usted dice, se equivocaban, no tenían la mira puesta en el plan divino de Dios, porque son humanos y uno aprende. Entonces, yo considerando que ellos en aquel tiempo no estaba la Biblia, hoy sí nosotros la tenemos revelado el plan de Dios en las Escrituras. Y entonces, esas incidencias negativas que ocurrieron, yo creo que sirvió o sirve para nosotros mismos interpretar bien cuál es el verdadero plan de Dios y nosotros prepararnos inclusive con la Biblia para aprender cada día más, ¿no? Y tener esos conceptos bien claros, ¿no? Y pensar que Pedro y los demás, a pesar de que convivieron con el maestro, pues le faltaba conocimiento, estaban en las carnes inclusive, ¿no? Padeciendo. Inclusive yo me recuerdo ahora cuando los niños, ellos pensaron que los niños molestaban a Jesús en el pasaje ese. Y Jesús más bien dice, dejad venir los niños a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Es decir, que son conceptos que verdaderamente nosotros entendemos hoy en día a través de las Escrituras, que Jesús vino para todo el mundo y participó con todos los sectores, con los niños, con los ancianos, con todo el mundo. Es decir, que en su poco tiempo Él nos enseñó todo eso y creo que los discípulos tuvieron ese aprendizaje y es muy bueno para nosotros hoy en día valorar lo que ha sucedido con ellos y lo que tenemos escrito en la palabra revelada. Amén. Sí, hay algunas cosas a tener en cuenta. Yo creo que igual nos podemos identificar muy bien con los discípulos porque el proceso del discipulado cometemos o nos pasan situaciones muy similares. Aun cuando ellos tenían desventajas con respecto a nosotros. Hoy nosotros tenemos la revelación total, como usted dijo, la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Tenemos el Espíritu Santo, que ellos no lo tenían. Así. Y tenemos la experiencia de todo lo que ha pasado y a Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén. O sea, tenemos a Cristo en nuestro corazón, que se nos reveló como Salvador y Señor. Tenemos la palabra escrita, ¿sí? Y el Espíritu Santo morando en nosotros. A Amén. Jesús como Salvador, la palabra como revelación total, y el Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige, que nos habla. Pero así todo, muchas veces, creo que esto con los discípulos, estos procesos son iguales en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo los mismos conflictos. Porque no dejamos de ser humanos, no dejamos de... Hay una lucha entre la carne y el espíritu. No hay una perfección completa hasta que estemos con Cristo. Hay una lucha continua. Hay una batalla continua. Así que creo que estos principios pueden ser muy bien alentadores, aleccionadores para enseñarnos, pero muy bien nos podemos identificar con ellos de muchas maneras. El pasaje que sigue, o la problemática que sigue, es el problema de la impotencia, donde ellos no pudieron echar fuera un espíritu de un hijo, de un padre que estaba desesperado y fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús porque los discípulos no pudieron. El problema de la impotencia. Yo le llamo acá el problema de la impotencia porque los discípulos, dice el versículo 40, Lucas 9:40, dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿por qué no pudieron? ¿Acaso Dios no se le había dado autoridad a los 12? El poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les envió a predicar el reino de Dios acercado, la autoridad de Dios. No pudieron, porque no creyeron que podían. ¿Cuántas veces nos sentimos que no creemos que podemos hacer la obra que Dios nos encargó que teníamos que hacer? El problema de la impotencia nos revela
que más de una vez creemos que no podemos hacer la obra delegada de parte del Señor, porque creemos que no podemos. Pero en realidad es porque no le creemos al Maestro que podemos hacerlo, porque no le estamos creyendo a Él. ¿Mm? Él luego lo volvió, ellos fueron enviados en el poder y la autoridad de Jesús. Luego serían enviados en el poder y la autoridad de Cristo resucitado. Y vendría el poder definitivamente cuando el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Pero creo que el milagro no ocurre porque ellos no creyeron. Y el milagro no ocurre, digo yo, por llorar o patalear. El milagro no ocurre por gritar más fuerte, por llorar, por patalear, sino que ocurre por orar y creer y tomar autoridad. Mucho más en liberación. No se logra por gritar o levantar la voz, levantar fuerte, sino por creer y activar el poder liberador, delegado que tenemos en Cristo Jesús. El problema de la impotencia fue la impotencia de no creer el poder y la autoridad que tenían ellos delegadas de parte de Jesús. Y hoy tenemos una autoridad delegada de parte de Jesús para ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Amén? Amén. El problema de la ignorancia, el problema de la impotencia y la ignorancia es el que viene ahora. Lucas 9, 44 y 45. El problema de la falta de entendimiento o ignorancia. ¿Alguno lo quiere leer, por favor? Versos 44, 45, Lucas 9. Lucas 9, sí. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Tremendo. El Señor se está anunciando la muerte por segunda vez, que será entregado por mano de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras porque estaban velados para que no las entendiesen. Y temían preguntarle nuevamente esas palabras. A veces el Señor nos tiene que hablar más de una vez. Yo no sé si les ha pasado, pero ¿cuántas veces nos habla 1, 2, 3 veces? Y no es que tenemos velado el entendimiento, ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Porque dice que nos fue quitado el velo. Ahora no hay excusa. Tenemos la palabra, la revelación, el Espíritu Santo, a Jesucristo en nuestros corazones. Pero aún así todo, ¿cuántas veces nos tiene que decir 1, 2 y 3 veces? Aquí nos encontramos que el velo no se cayó, que tenían el velo y que no entendían. ¿Cuántas veces el Señor nos habla 1, 2, 3 veces hasta que el velo se cae? Y entendemos, nos enfrentamos con el problema de la falta de entendimiento o con el problema de la ignorancia, de no entender lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere indicar. ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan cuando trajo al ciego de Betsaida? Tuvo que ser tocado 2 veces por el Señor. Dice que le sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó: ¿cómo ves? Y él le dijo: veo a los hombres como árboles. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y le fue restablecida la vista. Y vio de lejos y claramente vio a todos. Nosotros también necesitamos que el Señor varias veces nos toque nuestros ojos para que podamos ver. También el caso de los discípulos en Emaús, sus ojos le fueron abiertos. El sordomudo también de Marcos 7, también tuvo que llevar a cabo una sanidad de una manera extraña, pero finalmente
usó saliva también en el proceso de sanar a ellos, a cada uno de ellos, al sordomudo. Yo no sé lo que el Señor tiene que hacer, pero sí necesitamos el toque del Señor para que podamos ver con los ojos que Él ve. Porque ellos no entendían, porque sus ojos estaban velados. Pero la palabra dice que el velo se ha caído. Es más, el velo del templo se rasgó en dos, ¿se acuerdan? En el momento de la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Significa que ahora había libertad para entrar en la presencia de Dios. Y ya no hay velo que nos pueda interferir entre Dios y nosotros, en comunión, para poder estar junto con Él. El problema de la falta de entendimiento, que vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo y hablando. Y no les puse ahí está, de la ignorancia, el último, o el entendimiento. El problema de la competencia o el mayor, un montón de veces vemos en Lucas, ahora lo vemos en Lucas 9, 46 al 48. Ellos disputan entre sí quién es el mayor, discuten quién de ellos sería el mayor, pero en muchas ocasiones discutan y pelean por lo mismo. Hasta compiten, disputan, discuten y compiten. Había competencia quién era el mayor, y Jesús, conociendo sus corazones, le mostró un niño, y poniendo al niño delante de ellos, en medio de ellos, puso, y dijo que el más pequeño, era el más grande en el reino de los cielos. Así como pasó con los discípulos, yo he visto en muchos lugares pelear por un lugar. He visto discutir a gente por gente, peleando por gente, en grupos, discutiendo de quién era este, de qué líder era este, de qué líder, tironeándose a la gente. Lamentablemente lo tengo que decir. Peleándose un líder por discípulos, los líderes por discípulos. Muchas veces la gente se ha sentido tironeada, y es tironeada o maltratada en la iglesia, ha sido maltratada y tironeada. No debemos olvidar que los discípulos son discípulos del Señor, y no míos, ni nuestros. Yo he visto en grupo, lo vuelvo a decir, discutir por gente, de quién era ese discípulo, si era de este grupo, de aquel grupo, si era de este líder o de otro líder, y discutir. Nunca los discípulos son nuestros. Una cosa es ser competente, y otra es competir por lugares. Básicamente la gente se va de la iglesia por los siguientes motivos: por maltrato y por destrato. El maltrato, lamento decir que hay maltrato muchas veces. Hay maltrato. Hay diferentes tipos de maltrato. El silencio, la manipulación, el dejar de lado, abuso de poder. El destrato es peor a veces, porque el destrato es no registrar al otro. Puede ser el peor de los tratos. La disconformidad. Sabemos que va a haber disconformidad. El tercer motivo por el cual la gente se va, no solamente el maltrato, el destrato, sino por disconformidad. Y bueno, disconforme puede estar muchos, ¿no? Dicen que hay gente para todo tipo de iglesia para todo tipo de gente. Y lo he aprendido, dolorosamente lo he aprendido. Nunca vamos a conformar a todo el mundo, pero pastor, habría que hacer esto, pero ¿por qué no hacemos esto? Pero ¿por qué no hacemos esto? Esto no conviene, como Pedro. Esto sí conviene, como Pedro. Quedémonos acá. Nosotros debemos conformar a Dios por sobre todas las cosas, y no a la gente. Es una realidad que hay gente desconforme, por los motivos más inverosímiles. Y hay gente que no le da, después lo quita, ¿no? Esto de la grabación. Hay gente que nunca le va a conformar nada. Perdón, lo digo de una manera risueña. Bueno, ahí pusieron no sé quién puso esa sonrisita con Rebeca.
Rebeca. Sí, yo. Gracias porque lloro, si no lloro. Está bien, es llorar de risa y llorar. Alguien que ponga a alguien de llorar. Porque hay gente que nunca va a estar conforme con nada. Mm. Vamos a hacer muchas cosas y no vamos a conformar. Luego, nuevamente vemos el problema del protagonismo o la importancia, otra vez disputándose quién era el mayor. Lucas 17, 1 y 2. Y Mateo también habla un montón acerca de esto, pero si quiere leer algunos de Lucas 17, 1 y 2, porque acá son los pasajes paralelos, alguno lo quiere leer, Lucas 18, y ya nos queda poco tiempo. Lucas 17, 1 al 2. Sí, y 18 del 15 al 17, bueno, hay muchos pasajes, son los que están ahí. Lucas, los que están en la placa. 18, del 1 al 5. Sí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vamos a leer Mateo 18, del 1 al 7. Del 15 al 17. Ah, de Mateo, ese es Mateo, Lucas, sí, Lucas también, lo leemos. 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Wow. Nuevamente Jesús pone un niño de ejemplo. Dice, dejen los niños venir a mí, pero también los pone que el que no se hace como niño no puede entrar en el reino de Dios. Pone al niño como ejemplo. Leamos Mateo 18 rápidamente, del 1 al 7. Yo tengo acá uno, yo puedo leer en Mateo 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer? Del 1 al 7. Sí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y Amén. cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Nuevamente Mateo, amén. Gracias. Nuevamente Mateo nos da detalles que Lucas no nos da. Nos da detalles que no tenemos en Lucas, por lo menos el mismo relato, sino que Lucas el médico Lucas lo da en 3 distintos relatos, pero Mateo lo da en este relato que hemos leído. ¿Qué ocurre cuando los discípulos están disputando el lugar de quién es el mayor? Jesús llama a un niño, y hemos visto antes también que lo pone en medio de ellos, ¿sí? También ya lo había hecho en el pasaje, de Lucas 9, fíjense que ya lo había hecho en el pasaje de Lucas 9, y acá nuevamente llama a un niño y lo pone en medio, o sea que nuevamente Jesús hace lo mismo, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces cuando ellos se disputan en el primer lugar? Llama al niño, lo pone en medio, mostrando quién es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, nos enseña estas cosas. Hay que volverse o hacerse como niño. Humillarse o tener la humildad a un niño. La humildad a un niño, humillarse. Un niño es humilde, ustedes vieron cómo es un niño. Recibir a un niño en el nombre de Jesús es recibirlo a Jesús, es recibir al mismo Jesús. Recibir a un niño como a Jesús significa hacerlo con humildad, con confianza, con sencillez,
con dependencia, porque un niño tiene humildad, confianza, sencillez y dependencia. O sea, recibir a Jesús, como ahora lo digo al revés, recibir a Jesús como a un niño es recibirlo como un niño, es humilde, con confianza, sencillez y dependencia. Cuidar de no hacer no pecar, de hacer pecar, caer o tropezar a un niño. Hay consecuencias. El mayor en el reino de los cielos es como el menor. El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla. El mayor es el que hace algo por un niño. Y hacer algo por un niño es hacer algo por Cristo. Amén. 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 Tremendo, porque en muchas ocasiones habla de lo mismo. En muchas ocasiones habla de lo mismo Jesús. El mayor también habla en Lucas 22, 24 al 27. ¿Quién es el mayor? Y Lucas 22, 24 al 27, pero yo le digo el resumen de eso. Lo tienen ahí. ¿Mm? El mayor es como el más joven. Dice que el más joven es como el mayor, que no hace falta tener más edad. No es el más viejo. El mayor no es el más antiguo. El mayor es como el más joven. El mayor no es el más antiguo, porque está más tiempo en la iglesia, porque no es por antigüedad, no es por edad, no es por ancianidad, no es por vejez, sino es por madurez. El mayor es como el más joven, porque el joven tiene frescura, tiene capacidad para aprender lo nuevo. ¿Qué tiene el joven? Frescura, capacidad para aprender, adaptación a los cambios, cosa que nosotros ya nos cuesta cambiar. Vamos, no, si lo hicimos siempre así, ¿por qué vamos a cambiar? Si siempre fue así, ¿cómo vamos a cambiar? El mayor entonces como el más joven, el mayor no es como el más antiguo, no es por ser más viejo, por antigüedad, por la ancianidad, ni por vejez, sino por madurez. El mayor no es como en los políticos, como un dirigente, como el dirige. El mayor es el que sirve. Es un pasaje hermoso y tremendo. Un pasaje para hablar de liderazgo en otro momento, para desglosarlo bien. Lucas 22 está allí, ustedes ahí lo tienen. Lucas 22, 24. Creo que está mal ahí en la placa. Perdónenme por la placa. Lucas 22. Ya que me perdí con tanto Lucas. Me perdí. Ahí en el papel yo creo que dice 22, 24 al 30. 27. ¿Cómo? 22, 24 al 27. Amén. Ese es el pasaje. Está mal en la placa, ¿no? Sí. Acá. 24:30 dice ahí. 22, 24 al 27. El problema del mayor o el más grande. Que podamos ser como niños. Tener la humildad a un niño. Si recibimos a un niño, o lo que hacemos, aún darle un vaso en el nombre de Jesús, estamos haciéndolo al mismo Jesús. Y cuidarnos de no hacer caer a un niño. El más grande en el reino de los cielos es como el más chico, como el más pequeño. El mayor es como el más joven. El mayor no es el más antiguo. El mayor no es el que es un dirigente político, no es el que dirige. El mayor es el que sirve. Amén. Pero estamos en hora, no sé si hay un momento para reflexionar o para decir algo. Hay tantas cosas hermosas para seguir hablando, seguir reflexionando. Esto es para reflexionar mucho, ¿no? Porque hay problemáticas que se suelen seguir viendo. Por más que hoy tenemos el Espíritu Santo, la palabra, la revelación, y a Jesucristo resucitado en nuestra vida, lamento decir que muchas de estas cosas las he visto y las he sufrido. ¿Alguien quiere compartir algo, por favor?
Bueno, ahí como han visto, el discipulado también tiene problemáticas y la razón creo por la cual el pastor Miguel lo ha incluido es porque es importante que sepamos que siempre vamos a tener cosas en contra para que no tiremos la toalla cuando nos hemos dispuesto a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha llamado, pero nadie ha dicho que va a ser fácil. Nadie ha Amén. dicho que va a ser algo que no va a requerir de nuestro esfuerzo, al contrario. Pero entender estas problemáticas del discipulado, yo creo que nos ayuda muchísimo a mirarnos a nosotros en un espejo, ¿verdad? Cuando vemos a Pedro, cuando vemos a los discípulos en su humanidad y en la realidad que enfrentaron. Nosotros quizás enfrentamos muchas otras realidades en nuestros tiempos que se pueden sumar a una lista de problemáticas, de cosas en contra. eh, pero lo cierto es que tenemos, como mismo ha dicho el pastor, tenemos la revelación de Dios, que es la palabra fiel. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina para que esa revelación Amén. podamos verla, entenderla. Tenemos la presencia, las promesas de Dios que Amén. son un sí y un amén. Y Amén. la seguridad de que no depende de lo que nosotros hagamos, sino que es Dios el que toca los corazones de las personas. No es nuestro trabajo moldear a las personas a nuestra imagen y semejanza, sino a la imagen de Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar a las personas, no a nosotros, no lo que nos gusta, no nuestras preferencias, sino a Cristo. Y lo difícil es que a la misma vez que nosotros estamos tratando de llevar a alguien, también estamos tratando de ir nosotros en esa dirección. Amén. Sí, es ¿Eh? verdad. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Es como el salvavidas. Va a salvarle la vida a alguien, pero él tiene que nadar y cuidarse de no ahogarse también mientras está tratando de salvar a alguien. Entonces, así somos nosotros, discípulos que hacemos lo posible por hacer discípulos.